tema del día. La cuesta de enero nos ha perseguido hasta mayo. En la primera quincena hubo por lo menos, digámoslo así, un estancamiento de este crecimiento galopante de la inflación, de los precios de alimentos, de productos y servicios, todo lo que necesitamos para subsistir diariamente. Y como cada viernes le agradecemos a la financiera Samantha Hernández que se conecte con nosotros para podernos explicar estos temas. Samantha, frenó la escalada inflacionaria en la primera quincena de mayo, pero tenemos un número muy grandote para definir cómo ha crecido los precios durante este año, casi 8% durante el 2022, pero lamentablemente los precios siguen a la alza. ¿Cuáles son las razones? Hay un entorno mundial difícil, pero también la economía local como que no despega. Samantha, buenos días. Hola Luisfer, buenos días a ti y a todo el auditorio. Y pues sí, como bien lo dices, como que no alcanzamos a despegar, ¿no? No. Y esto pues es un problema que venimos arrastrando. Tenemos que recordar pues todo el tiempo que estuvimos en la pandemia, que también la gente dejó de consumir, todos los negocios que cerraron y este tipo de situaciones. Y pues una de las grandes problemáticas pues es el aumento en el precio de la energía, ¿no? Que nos está afectando la guerra que está pasando en otra parte del mundo. También pues la falta de mano de obra para productos manufactureros como carros, automóviles, computadoras, celulares, y también estos mismos pues tienen falta de semiconductores. Entonces, agregándole todo eso, pues es un problema, como bien dices, que no es solamente a nivel México, ¿no? Que estamos viviendo pues a nivel global. Y como bien dices, pues al menos aquí en México pareciera que es solo la cuesta de enero, pero tenemos también que recordar que este es un evento que no se había visto en 20 años, ¿no? El nivel de inflación siempre se había logrado mantener por muy alto en 3.5, que es como el nivel óptimo, digamos, del equilibrio. Pero también tenemos que acordarnos que, como se ha mencionado antes, pues con la pandemia y este tipo de cosas, pues pareciera que la demanda se está recuperando más rápido que la oferta, ¿no? O sea, porque la gente empezó a comprar, a consumir, porque ya no tenía que salir, porque ya no tenía, y esto pues nos está afectando, ¿no? Obviamente Banjico intenta pues frenar el golpe de la inflación, que pues la inflación pues es el aumento de los precios, y pues esto lo hace con la subida de tasas. Muchos de nosotros hemos visto en días actuales que en las noticias salen, están subiendo la tasa en tal banco, en tal banco van a subir esto, y pues pareciera que no nos afecta, pero pues Banjico al elevar las tasas lo que hace es que el costo del dinero que pides, o sea, aumenta, o sea, las personas que tienen deudas que han solicitado préstamos o créditos, pues les va a afectar el interés, ¿no? Porque es el interés que el Banco Central les maneja a las bancas comerciales, y pues es a donde nosotros como consumidores pues nos afecta. Y pues un dato un poco abrumador es que para principios de abril, como bien dices, ahorita en mayo está un poco frenado, pero para principios de abril a nivel Puebla estábamos manejando una inflación del 7.25%, que es altísima. Mira, nada más. Es que tratando de desglosar los números o de llevarlos un poquito a la realidad, Samantha, podríamos decirle a la gente que el peso, esta monedita de peso que tú tienes desde este año, desde enero a la fecha, vale 8% menos. Lo que tú comprabas con este peso es un 8% menos, pero si le acumulamos todos los niveles inflacionarios de cada año, que como bien dices, durante 20 años no se habían visto estos niveles, se habían mantenido en un 3.5%, y sí, efectivamente, durante los gobiernos del PAN y del PRI, más o menos ahí los mantuvieron, menor al 3.5, nunca en el 4%, por lo menos yo no lo recuerdo hasta ahorita, o si alguien tiene el dato rápido que nos lo diga, pero Samantha, este acumulado inflacionario, a final de cuentas a la gente, vaya, te explota en los bolsillos, te explota en la necesidad, te explota en la incapacidad que tienes para satisfacer las necesidades mínimas. Y eso, Samantha, pues no se resuelve, digamos, con un incremento anual del mismo tamaño del salario mínimo,
porque al final de cuentas pudimos haber tenido un aumento muy grande, pero la misma inflación lo destruyó, por así decirlo. Es decir, nuestro dinero constantemente cada año, pues vale menos, pero el esfuerzo por conseguirlo yo creo que se el triplica. doble. A lo mejor, Sí, exacto. sí. Y fíjate que como tú lo mencionas, una de las problemáticas que tenemos a nivel pues macroeconómico es Ujú. que no tenemos estímulos fiscales para la recuperación de pequeñas y medianas empresas, que es algo muy común en Estados Unidos, que les Ujú. ayudó a que ellos también están enfrentando un problema de inflación, pero a lo mejor los empleos se mantienen. Y esto se relaciona con lo platicado ahora 3 programas atrás cuando hablábamos pues de la economía subterránea, porque al final del Exactamente. día tienes que conseguir y tienes que diversificar pues la manera en la que vas a ingresar dinero, porque ya no te está alcanzando, ¿no? Efectivamente. Y pues bueno, lo que hacemos, lo hemos visto aquí en la ciudad de Puebla y lo comentamos en aquella ocasión, hace 3 programas, pues lo que hacen regularmente los gobiernos es ir contra esa gente que sale a vender, que sale a procurarse un ingreso extra para pues poder subsistir de la manera más digna. Y algo que decías, Vanessa, perdón, Vanessa, Samantha, algo que decías, perdón, se me fue, sobre los apoyos gubernamentales, porque fue algo muy criticado, especialmente durante la pandemia. En algunos casos el gobierno lo que dio fueron créditos muy bajitos de 8,000, 7,000 pesos que no ayudan para nada, o 20 y tantos mil pesos creo por ahí, pero eran créditos. A final de cuentas la gente los tenía que pagar, no eran estos incentivos fiscales que pues te permiten en realidad obtener un poco más de ganancia durante un periodo pues duro, difícil para la economía. Y en este sentido, Samantha, yo encuentro, y perdona que entremos un poco en ideologías, pero yo encuentro una disociación, una confrontación de ideas respecto a lo que el gobierno dice que hace, un gobierno que pues se supondría de izquierdas, que tendría más Apoyo. ímpetu en, exacto, en salvar la economía, pues la economía básica, la economía de la enorme mayoría, que a lo mejor tiene un pequeño changarro, que tiene una tienda de abarrotes, o hasta los grandes empresarios que generan muchísimos empleos. Es decir, ver la posibilidad de que esta gente no pierda dinero y realmente que no se empobrezca más. Ahí es donde yo no encuentro una relación directa entre lo que se dice y lo que se hace. Sí, ¿no? Y pues es lamentable, como bien dices, ¿no? Porque una de las características de los gobiernos precisamente de izquierda es los apoyos, pues el populismo, ¿no? El mal denominado populismo. Pero pues sí, es alarmante ver, porque por ejemplo, había situaciones en las que decían, se les van a dar estímulos fiscales, pero tienen que ir ellos a presentarse y pues como tú sabes, irte a presentar es perder días, que también te genera un problema pues en tu negocio, ¿no? Claro. Y también tenemos que entender que la pandemia cambió las cadenas de suministro, ¿no? Entonces a lo mejor tu producto era muy bueno, pero ahorita ya es obsoleto y a lo mejor incluso ya no te sale tan rentable tener un restaurante para venderle al público, tal vez te sale más rentable ser un restaurante que se dedica solamente a vender a domicilio y entonces también estás eliminando trabajos. Entonces esta migración en la que no estamos completamente seguros, pues sí nos está costando algo. También otra cosa que tú mencionabas y que es muy importante, como tú decías, no vamos a meternos tanto en temas de gobiernos, pero creo que el hecho de que el papel de Banjico es preservar la economía, ¿no? Y usualmente, y en años anteriores, siempre se buscaba que la persona que fuera dirigente tuviera, pues, no solo un CV impresionante, sino que también tuviera, pues, formación en política monetaria. Y eso los hacía que pudieran prever este tipo de situaciones, porque Banjico, al ser una institución autónoma, a nivel Latinoamérica al menos es de los bancos centrales más respetados. Sí. Por ejemplo, nosotros, Banjico voltea a ver a la Reserva Federal en Estados Unidos, pero muchas economías latinoamericanas voltean a ver qué está haciendo Banjico para replicarlo. Y una de las problemáticas que tenemos es que actualmente pues la dirigente de Banjico pues tal vez no tiene tanta experiencia en política monetaria y esto podría afectar a que no esté preveyendo cómo afrontar
como tú dices, ¿no? O sea, ahorita ya no solo es, pues subo y subo la tasa porque por un lado vas a acabar desangrando a la gente, porque es, sí trabajo, pero ya no me alcanza, pero todavía debo este dinero, pero ¿qué voy a hacer? Y entonces te metes en problemáticas y a muchas personas las orillas a vivir, pues a lo mejor en situaciones de pobreza extrema, ¿no? Que es lo que cada año vemos, ¿no? Datos de personas que este año cayeron en situaciones de pobreza extrema y eso, pues, es una problemática muy, muy importante. Y es que mientras el Banco de México eleva las tasas de interés para contener el alza de precios, lo que está haciendo es que los créditos que la gente ha contratado, la gente normal, incluso por, no sé, para comprar una televisión, o hasta el empresario que tiene un crédito mayor para tal vez mejorar su planta productiva, en fin, pues lo que estás haciendo es aumentar el valor de ese crédito, aumentar los intereses. Y pues entre que arreglas una cosa y explotas otra, Samantha. Es decir, por acá estás sembrando, pues tal vez un apaciguador, pero por el otro lado una bomba. Sí, sí, y es una bomba que al final del día, o sea, es como un globo, ¿sabes? Está inflando, 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 y o le revienta en la cara a este gobierno o al que viene, pero de que va a reventar y va a ser insostenible, ¿no? Y en comparación con el anterior gobernador del Banco de México, Agustín Casters, del cual estábamos hablando también hace una semana, que es ahorita, pues, ahora sí que el jefe de jefes de los bancos internacionales en el mundo, de los bancos nacionales, digamos que es el coordinador en todo el mundo. Y Sí. en ese sentido, Samantha, también no pelearnos, como bien decías, con las capacidades, con la técnica, con la ciencia, con el conocimiento, porque entre tener, digamos, funcionarios que son afines, al gobierno actual, pues ponemos mucho en riesgo la política monetaria e inflacionaria de nuestro país. Sí, claro, y también como tú dices, hablando de Agustín Carstens, pues el señor hará un mes salió a decir que las crisis ya habían cambiado y que esta crisis iba para largo, o sea, la crisis inflacionaria. Entonces, como bien dices, a veces por querer preservar lo ganado, pues perdemos todo lo demás, ¿no? Nos estamos perdiendo el bosque por ver un árbol, porque si es un problema que va a ser de 5 a 6 años, no queremos alcanzar niveles, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que están manejando desde hace casi 40 años inflaciones del 50%, del 90%, que ya es insostenible para muchísima gente. Y no sé si esté en lo correcto, Samantha, pero creo que Argentina no tiene un presupuesto nacional propio, se lo designa el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Sí, 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 Así, ellos, así de crueles son las circunstancias en muchos sí, países latinoamericanos y yo creo que pues México había tenido, como bien dices, un buen ejemplo para la región sobre la política monetaria, sobre la política inflacionaria, las tasas de interés y pues lamentablemente en este gobierno estamos viendo lo contrario y por lo que nos dice Samantha, no hay una previsión por parte del actual gobierno federal respecto a lo que va a ocurrir respecto a esta actual crisis inflacionaria que, como ya decía Agustín Casters, cambió y puede durar muchísimos años. Así que hay que estar preparados y sobre todo escuchar a gente como tú, mi estimada Samantha Hernández, a la que nos ven buenas ideas y pues quitarnos los prejuicios, entender la ciencia y la técnica como elementos para tomar buenas decisiones. Samantha Hernández, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para no extrañarte una semana? En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Samantha Hernández y ahí estoy contestando dudas y cualquier sugerencia de tema es bien recibido siempre. Y como siempre, un gustazo poder platicar contigo los viernes. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube, en Facebook y en Twitter en www.contigopuebla.mx. Más información y en Spotify, un podcast. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.